Hey, bienvenido a Camino con Sentido. Si quieres cambiar tu vida, suscríbete y dale like. Y acompáñanos en nuestros videos. Vamos al video de hoy. Pediste una señal, así que aquí está. No es casualidad que estés escuchando este mensaje ahora. Tal vez hayas orado en silencio, tal vez le hayas pedido a Dios una confirmación o incluso, en lo más profundo de tu corazón, hayas deseado que algo viniera a calmar la tormenta que estás viviendo. Pues esta es la respuesta. Antes de cualquier acción, antes de cualquier palabra, detente y percibe. Dios te está llamando a un momento de pausa para alinear tu corazón con Él. Este inicio no es solo una frase de impacto, es un llamado a cambiar tu postura ante las situaciones que han intentado sacarte del eje. Es como si el cielo estuviera diciendo, yo sé lo que está ocurriendo y quiero encargarme de eso, pero necesito que me escuches primero. Es en ese instante que nos damos cuenta de que no siempre el próximo paso es actuar. A veces, el próximo paso es solo quedarse quieto, respirar y reconocer que Dios ya está en control. Entregar los problemas a Dios no es un gesto de debilidad, es un acto de fe y de valentía. Muchas veces, nuestro impulso es reaccionar, intentar resolver con nuestras propias manos, buscar justicia inmediata. Pero la palabra nos enseña que hay un tiempo correcto para todo y que confiar significa renunciar a controlar cada detalle. Cuando entregas algo en las manos de Dios, estás diciendo, Señor, reconozco que solo no puedo, pero sé que tú puedes. Esa entrega cambia la forma en que ves el problema, porque quita el peso de tus espaldas y lo coloca sobre aquel que es capaz de cargarlo. Es en ese lugar de confianza donde la paz comienza a invadir tu corazón, incluso cuando la situación aún no ha cambiado. Y muchas veces es exactamente esa paz la que prepara el camino para la respuesta que tanto esperas. La importancia de entregar los problemas a Dios va mucho más allá de una frase bonita o de un acto religioso mecánico. Es una decisión profunda que exige humildad y confianza verdadera. Crecemos oyendo que tenemos que ser fuertes, correr detrás, no depender de nadie. Pero el Evangelio nos enseña una lógica diferente. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. 1 Pedro 5:7. Y echar no es solo colocar suavemente, es arrojar con fuerza, como quien decide no cargar más. Cuando mantienes el problema en tus manos, aunque sea inconscientemente, le estás diciendo a Dios que aún quieres controlar el desenlace, que confías más en tu capacidad que en su poder. Pero cuando entregas de verdad, algo cambia dentro de ti. El corazón desacelera. La mente deja de repetir 1000 escenarios y empiezas a experimentar un descanso que no es humano, es espiritual. Eso no significa que la situación se va a resolver instantáneamente o que no habrá dolor en el proceso. Entregar es también aprender a esperar. Es decidir que, mientras Dios trabaja entre bastidores, no vas a desgastarte intentando abrir puertas que solo Él puede abrir. Es como un agricultor que planta la semilla. No se queda cavando la tierra todos los días para ver si está brotando. Él riega, protege y espera. Así también es con la entrega. Oras, confías y te mantienes firme sin permitir que la ansiedad robe lo que fue puesto en las manos de Dios. Y existe un detalle poderoso. Cuando entregas, no solo estás pidiendo que Dios resuelva un problema, sino permitiendo que Él use esa situación para moldear tu carácter, aumentar tu fe y prepararte para algo mayor. Porque muchas veces la respuesta de Dios no es solo cambiar la circunstancia, sino cambiarte a ti en el proceso. El consejo bíblico central que sostiene este mensaje está en Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Este versículo, aunque simple y corto, lleva una de las llaves más poderosas para transformar la forma en que vivimos, reaccionamos y nos relacionamos. No está diciendo solo que tengamos buenos modales o seamos educados. Está mostrando una estrategia espiritual para vencer batallas internas y externas. Ser pronto para oír significa estar dispuesto a escuchar de verdad antes de actuar. ¿Cuántos conflictos, decisiones erradas y arrepentimientos podrían haberse evitado si simplemente nos hubiéramos detenido a oír la voz de Dios, el consejo de una persona sabia, o incluso lo que el propio corazón está intentando decir en el silencio? El problema es que vivimos en un mundo que valora la respuesta rápida, la opinión inmediata y la reacción instantánea. Solo que la Biblia nos recuerda que oír más y hablar menos es un escudo contra trampas emocionales y espirituales. Ser tardo para hablar no es cobardía, es inteligencia espiritual. Cada palabra que sale de nuestra boca lleva peso, y ese peso puede construir o destruir. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuántas amistades, oportunidades y puertas ya se han cerrado por causa de palabras dichas con prisa, sin filtro, inflamadas por la emoción del momento? Dominar el habla es dominar la dirección que tomará tu vida, porque aquello que dices ya no puede ser borrado. Y ser tardo para airarse no significa no sentir ira. La misma Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. El problema no es sentir, es ser gobernado por ese sentimiento. La ira, cuando domina, ciega. Te hace decir lo que no quieres, tomar actitudes que más tarde dolerán. Es como un fuego. Si no es controlado, destruye todo a su alrededor. Pero cuando aprendes a retardar la reacción, creas un espacio precioso. Ese mismo espacio que describió Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta, donde puedes elegir con claridad cómo actuar. Esta tríada de Santiago 1:19, oír antes, hablar después y airarse al último, es un entrenamiento espiritual diario. Es como un blindaje contra los ataques del enemigo, porque él se alimenta del caos y de la impulsividad. Cuanto más dominas estos 3 puntos, más difícil se vuelve que cualquier situación te desestabilice. No es algo que se conquista de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges oír más, hablar menos y calmarte antes de actuar, estás afinando tu vida a la frecuencia del cielo. Y, si somos sinceros, este versículo no es solo un consejo para días de paz. Es principalmente para los días de presión, para los momentos en que la sangre hierve, la injusticia llama a la puerta y la voluntad es devolver la ofensa. Es exactamente en esos instantes que recordar Santiago 1:19 puede salvar relaciones, preservar promesas y mantenerte en el camino correcto hacia aquello que Dios ya preparó. La prueba interna es, muchas veces, la más difícil de todas, porque no se muestra en las circunstancias visibles, sino que sucede dentro de ti, en el lugar donde nadie ve. Es fácil pensar que los desafíos más duros son los que enfrentamos allá afuera: una crisis financiera, un conflicto en el trabajo, un problema familiar, pero en realidad, el campo de batalla más intenso es el del corazón y la mente. Es en ese espacio silencioso donde Dios mide nuestra madurez, donde Él revela si realmente estamos listos para el próximo nivel o si aún necesitamos pulido. Esta prueba no viene con aviso, aparece en momentos comunes del día, como cuando alguien te provoca, cuando surge una situación injusta o cuando una puerta se cierra sin explicación. Por fuera, todo puede parecer simple. Es solo un día más, una conversación difícil más, una frustración más. Pero por dentro existe una prueba ocurriendo, la prueba de tu capacidad de no reaccionar en la carne, de mantener el corazón limpio
y la mente en paz, incluso cuando la voluntad es explotar. Dios usa estas pruebas internas como un termómetro espiritual. Observa si puedes contener la palabra atravesada que quiere salir, si puedes respirar hondo antes de actuar, si mantienes la calma cuando todos a tu alrededor están perdiendo el control. Es en ese tipo de prueba donde se forma el carácter que sostiene promesas grandes, porque promesas grandes exigen personas preparadas. Si no puedes gobernarte a ti mismo en el silencio, ¿cómo vas a gobernar algo mayor cuando venga la responsabilidad? El enemigo también lo sabe, y por eso provoca tanto estas pruebas internas. No necesitas siempre destruir algo en tu vida directamente. Muchas veces basta con crear situaciones que te saquen del centro, que te hagan actuar impulsivamente, y si cedes, terminas destruyendo tú mismo cosas que llevaron años para construirse. Madurez espiritual no es nunca sentir ira, tristeza o frustración. Es sentir todo eso y aún así no permitir que esos sentimientos determinen tus actitudes. Es elegir actuar por el espíritu y no por el impulso. Es en ese punto donde muchos caen, porque confunden fuerza con reacción rápida. Pero, en realidad, los más fuertes son los que soportan el silencio, que consiguen esperar y confiar en que Dios está actuando incluso sin ver nada sucediendo. Por eso, cada vez que seas tentado a responder en el calor del momento, recuerda, quizá esa sea tu prueba, quizá sea el propio Dios permitiendo este escenario no para castigarte, sino para promoverte. Y la promoción, en este caso, no viene por lo que conquistas por fuera, sino por lo que vences dentro de ti. Mucha gente confunde velocidad con fuerza, como si reaccionar rápido fuera señal de inteligencia o autoridad. Pero en realidad, la diferencia entre reaccionar rápido y dominar las reacciones es lo que separa a las personas impulsivas de las personas sabias. Reaccionar rápido es instintivo, cualquiera puede hacerlo. Basta con ser emprovocado. Basta con recibir una noticia desagradable, basta con que alguien toque un punto sensible y en segundos la boca ya habla, el cuerpo ya se mueve, la decisión ya fue tomada. El problema es que la reacción rápida casi siempre nace de la emoción cruda, y la emoción cruda raramente produce un resultado justo o equilibrado. Dominar las reacciones, por otro lado, exige un nivel de autocontrol que no se conquista de la noche a la mañana. Es el resultado de entrenar la mente y el corazón para no ser esclavos del momento. Es mirar una situación y entender que no todo necesita ser respondido inmediatamente. Muchas veces la mejor respuesta no se da en el momento, viene después, con la cabeza fría, cuando las emociones ya están filtradas y la visión está más clara. La Biblia está llena de ejemplos de personas que supieron esperar para actuar. Jesús, ante acusaciones y provocaciones, muchas veces se calló. Él no reaccionaba para ganar la discusión, porque sabía que la verdadera victoria estaba en cumplir el propósito, no en tener la última palabra. Y eso es algo que necesitamos entender. Quien domina sus reacciones no vive para probar un punto, vive para preservar la misión. El problema de reaccionar rápido es que pones en manos de la otra persona o de la situación el control de tu actitud. Es como si entregaras el volante de tu vida a quien te provocó. Dominar las reacciones es exactamente lo opuesto. Asumir que, independientemente de lo que suceda alrededor, tú sigues siendo responsable de cómo vas a responder. Eso no es debilidad, es liderazgo de ti mismo. Napoleon Hill decía que el mayor enemigo de la mente es la emoción descontrolada. Eso incluye no solo la ira, sino también el entusiasmo precipitado, el miedo exagerado, la euforia sin análisis.
Cualquier emoción que no pasa por el filtro de la razón y de la fe puede llevarte por un camino equivocado. Dominar las reacciones es, por lo tanto, un acto de sabiduría y también de protección. Protección de tu paz, de tu reputación, de tus relaciones y principalmente de aquello que Dios está construyendo en tu vida. Si te detienes a pensar, verás que gran parte de los arrepentimientos que cargamos viene de momentos en que reaccionamos demasiado rápido. Y por el contrario, muchas de las victorias que preservamos vinieron de momentos en que elegimos esperar, respirar, orar y solo después actuar. La diferencia está justamente ahí. El impulso actúa sin pensar, el autocontrol actúa con propósito. El enemigo sabe que, si no consigue pararte de forma directa, puede desviarte por el camino más sutil, usando tus propias emociones contra ti. No necesita derribar todas las puertas que Dios abrió, basta con plantar semillas que te hagan cerrarlas por ti mismo. Y la forma más eficiente de hacer eso es tocar aquello que mueve tu emocional. Porque una mente agitada es más fácil de manipular. Él conoce los disparadores que aceleran tu corazón, las palabras que inflaman tu ira, los escenarios que alimentan la ansiedad. Por eso muchas veces los ataques no llegan en forma de un gran desastre, sino de pequeñas provocaciones diarias. Un comentario atravesado, un mensaje mal interpretado, un atraso que genera frustración, una mirada que parece desdén. Estas pequeñas chispas, si no se controlan, se transforman en incendios internos, y es exactamente ahí donde mora el peligro. Una emoción descontrolada abre brechas espirituales. La ira puede llevar a palabras que no podrás retirar. La tristeza no tratada puede volverse a aislamiento y desistimiento. El miedo puede empujarte a decisiones precipitadas. Hasta la euforia, si no es filtrada, puede llevarte a compromisos insensatos que después se vuelven peso. Napoleon Hill ya decía que la emoción descontrolada es la puerta por la cual entra el fracaso, y la Biblia confirma esta idea al orientarnos a ser tardos para airarnos y a guardar el corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Guardar el corazón no es poner un muro alrededor de las emociones, sino administrar lo que entra y lo que sale de él, no permitiendo que sentimientos momentáneos dicten el rumbo de toda una historia. El enemigo es paciente. Puede esperar días, meses o años por tu caída, siempre que sepa qué botón apretar. Observa tus momentos de cansancio, las áreas donde ya estás fragilizado, y es ahí donde actúa. El objetivo no es solo irritarte, es sacarte del foco, alejarte de tu misión y hacerte perder credibilidad y autoridad ante otros. Cuando entiendes esta estrategia, comienzas a percibir que cada provocación no es solo algo natural que sucede, sino que puede ser un intento espiritual de desestabilizar tu corazón. Y, a partir de ese discernimiento, pasas a actuar diferente. Ya no respondes en el mismo tono, no dejas que el veneno entre. Empiezas a proteger tu interior como quien guarda un tesoro, porque sabes que de ahí viene tu fuerza. No toda victoria se conquista con fuerza o velocidad. Algunas solo llegan para aquellos que saben esperar. Y esa espera no es pasiva, no es quedarse parado como quien acepta cualquier cosa. Es una espera activa, regada de fe, oración y obediencia. Es permanecer firme en tu puesto, incluso cuando todo alrededor grita para que actúes a tu manera, en tu hora, en tu lógica. El mundo intenta convencernos de que solo vence quien se impone, quien reacciona rápido, quien no deja nada pasar. Pero la Biblia muestra una realidad completamente diferente. Muchas de las mayores victorias sucedieron porque alguien eligió confiar en Dios y esperar el tiempo correcto. Josué esperó años para entrar en la tierra prometida. David fue ungido rey mucho antes de sentarse en el trono.
y aún así nunca se anticipó para tomar lo que Dios ya había prometido. Jesús esperó 30 años antes de iniciar su ministerio público, viviendo en el anonimato, cumpliendo el tiempo perfecto del Padre. Esperar es difícil porque hiere nuestro ego. Da la impresión de que estamos perdiendo tiempo, de que estamos quedándonos atrás mientras otros avanzan. Pero en el reino de Dios, el tiempo no es enemigo, es herramienta. El Señor usa la espera para moldear el carácter, ajustar la visión y preparar el escenario. Mientras tú crees que nada está sucediendo, Dios está moviendo piezas invisibles, abriendo puertas que ni sabías que existían y alineando corazones para que cuando la promesa se cumpla, todo esté en su lugar. El problema es que la prisa roba esa preparación. Cuando intentas acelerar algo que aún no está listo, terminas generando consecuencias que no tendrías si hubieras esperado. Es como cosechar un fruto verde. Por fuera puede parecer bueno, pero por dentro aún está amargo. Y en el mundo espiritual, esto también es verdad. La victoria anticipada puede convertirse en peso y la bendición recibida fuera de tiempo puede volverse carga. La espera también es una señal de confianza. Cuando eliges no reaccionar de forma impulsiva y decides esperar la dirección de Dios, estás diciéndole: sé que tú eres fiel para cumplir y no necesito manipular el proceso para que suceda. Este posicionamiento atrae la presencia de Dios, porque Él se agrada de aquellos que dependen de su tiempo y no del propio. Y muchas veces es exactamente en el momento en que estás a punto de desistir que la victoria está más cerca. Por eso Gálatas 6:9 nos recuerda: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El tiempo correcto es la clave, y quien sabe esperar por él experimenta victorias que no solo cambian la vida, sino que también preservan la paz. La resistencia espiritual es una de las estrategias más comunes del enemigo para intentar interrumpir o retrasar aquello que Dios está construyendo en tu vida. No se presenta en la mayoría de las veces como un ataque obvio y grandioso, sino como una secuencia de situaciones aparentemente normales que, en el fondo, tienen un propósito: distraerte, cansarte y sacarte del foco. ¿Ya te diste cuenta de cómo muchas veces esos ataques aparecen justamente cuando comienzas a alinearte espiritualmente? Es cuando decides volver a orar con frecuencia, perdonar a alguien, reconciliarte con Dios, cambiar hábitos nocivos o dar un paso de fe, que de repente surgen problemas de la nada. Un malentendido en el trabajo, una pelea en casa, un gasto inesperado, una noticia que sacude el emocional. Todo para intentar quebrar el ritmo y robar tu atención. El enemigo sabe que, si logra desviar tu energía y tus pensamientos, no necesita impedir el plan de Dios directamente. Basta con crear suficiente ruido para que te desgastes emocionalmente y poco a poco dejes de invertir tiempo en lo que realmente importa. Es como un corredor entrenando para una maratón. Si alguien constantemente lo obliga a parar para lidiar con cosas pequeñas, nunca llega a completar el entrenamiento para la carrera principal. Santiago advierte sobre esto al decir: sean tardos para airarse, porque la ira y la reacción impulsiva son atajos para la distracción. Una vez que entras en el ciclo de la ira, es como si todo tu foco fuera secuestrado. Lo que antes estaba orientado a buscar a Dios y vivir en el Espíritu, ahora está centrado en resolver la situación, discutir o probar algo a alguien. Y en ese proceso pierdes de vista lo que Dios quería mostrarte. Discernir resistencia espiritual es percibir que no todo problema es solo un problema. Algunos son flechas para cambiar tu enfoque. Y cuando entiendes eso,
Comienzas a tratar cada provocación como una oportunidad para mantener tu posición, para no renunciar a tu centro. Es en ese punto donde entra la madurez. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a preguntarte, ¿esto realmente vale mi paz? ¿Esta lucha es mía o es de Dios? Resistir espiritualmente no es solo aguantar firme, es permanecer conectado a la fuente correcta, blindando tu corazón y tu mente contra las distracciones planeadas para retrasarte. Es elegir no, perderte en el calor del momento, sabiendo que la victoria no está solo en vencer la situación, sino en atravesarla sin perder la esencia, el propósito y la comunión con Dios. Brechas espirituales son espacios que abrimos, muchas veces sin percibir, para que el enemigo tenga acceso e influencia sobre áreas de nuestra vida. No aparecen de la nada. Casi siempre son consecuencia de actitudes impulsivas, palabras mal colocadas, decisiones precipitadas o reacciones tomadas en el calor del momento. Y lo más peligroso es que una única brecha puede comprometer años de construcción espiritual, emocional e incluso material. Cuando reaccionamos de forma descontrolada, entregamos al enemigo la llave para usar nuestras propias acciones contra nosotros. Una discusión acalorada puede destruir una amistad o una relación que llevó años para construirse. Una decisión tomada por ira o miedo puede cerrar puertas que Dios abrió. Un comentario irreflexivo puede manchar tu credibilidad y quitar la autoridad que tenías ante las personas. Estas consecuencias, aunque puedan parecer pequeñas en el momento, pueden convertirse en grandes obstáculos en el camino de la promesa. La Biblia está llena de ejemplos de esta advertencia. Moisés, por ejemplo, estaba ante el pueblo con la promesa tan cerca, pero en un momento de ira golpeó la roca cuando Dios había mandado solo hablarle. El resultado: vio la tierra prometida de lejos, pero no entró en ella. Números 27:12. Este episodio no está en la palabra y por casualidad. Es un recordatorio de que incluso los más escogidos y ungidos pueden perder grandes oportunidades si permiten que una emoción momentánea domine sus acciones. El problema es que el enemigo es paciente. No necesita derribarte inmediatamente. Puede esperar el momento en que estás cansado, vulnerable, fragilizado. Puede usar un día malo, una palabra atravesada, un acontecimiento injusto para hacerte reaccionar sin pensar. Y si lo logra, ya no necesita tocar tu vida. Tú mismo, con tus acciones, te encargarás de destruir lo que venías construyendo. Efesios 4:26 nos recuerda: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El pecado, en este contexto, no es sentir ira, sino permitir que ella conduzca tus elecciones. Guardar el corazón es, por encima de todo, velar para que ninguna emoción tenga más autoridad sobre tus acciones que el Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender que la mayor parte de las batallas que libramos no son sobre quién tiene razón o quién ganó la discusión, sino sobre preservar el territorio que Dios nos dio. Una brecha abierta puede convertirse en puerta escancarada, y cerrar una puerta así después es mucho más difícil que simplemente no haberla abierto. El ejemplo de Moisés es uno de los más fuertes en la Biblia para mostrarnos cómo una única reacción irreflexiva puede cambiar el rumbo de toda una jornada. Moisés no era un hombre cualquiera. Fue llamado directamente por Dios, vio milagros imposibles delante de sus ojos. Lideró a un pueblo entero fuera de la esclavitud. Habló cara a cara con el Señor y cargaba una autoridad espiritual única. Aún así, en un momento de presión y frustración, permitió que la ira tomara el lugar de la obediencia. En Números 20, el pueblo estaba sediento y quejándose nuevamente. Dios dijo claramente a Moisés que hablara a la roca, y de ella
saldría agua. Pero, tomado por la ira y la irritación acumulada, Moisés no habló. Golpeó la roca 2 veces con el bastón. El agua salió, sí, pero ese acto de desobediencia le costó caro. Dios dijo que no entraría en la tierra prometida. Esto es profundo porque nos recuerda que no siempre la cuestión es ¿el resultado salió bien? Para Dios, más importante que el resultado es la obediencia en el proceso. Moisés consiguió agua para el pueblo, pero perdió la oportunidad de vivir la promesa porque dejó que una emoción momentánea guiara su acción. Es como si Dios estuviera diciendo, yo no quiero solo lo que haces, quiero la forma en que lo haces. No es solo acerca de cumplir la misión, es acerca de obedecerme en el detalle. Este episodio también muestra que grandes responsabilidades exigen aún más cuidado con las emociones. Moisés estaba delante de toda la nación, y su reacción no era solo personal, se volvía ejemplo. Cuando reaccionamos impulsivamente delante de otros, nuestra actitud no solo afecta nuestra vida, sino que puede influir y herir la fe de quienes nos observan. Y aquí está la advertencia para nosotros. Si Moisés, un hombre tan íntimo de Dios, fue impedido de vivir la promesa por causa de un momento de ira, ¿cómo podemos pensar que somos inmunes? La lección es clara. No basta comenzar bien, es preciso terminar bien. El autocontrol no es opcional, es parte del llamado. La obediencia en los detalles es tan importante como la obediencia en los grandes momentos. Napoleon Hill y Viktor Frankl, aunque provienen de contextos totalmente diferentes, enseñaron principios que se alinean profundamente con la fe y con lo que la Biblia ya decía hace siglos sobre el autocontrol. Hill, conocido por sus estudios sobre éxito y realización personal, afirmaba que el mayor enemigo de la mente humana es la emoción descontrolada, porque roba la claridad, debilita la disciplina y nos hace tomar decisiones que sabotean nuestros propios objetivos. Frankl, sobreviviente de campos de concentración nazis y psiquiatra, decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio está el poder de elegir y, en consecuencia, nuestro crecimiento y libertad. Cuando traemos esto a la perspectiva espiritual, vemos que ese espacio es exactamente donde el Espíritu Santo quiere actuar. Es ese momento antes de la respuesta, antes de la reacción, donde puedes elegir oír la voz de Dios o ceder al impulso. Santiago 1:19. Al decir, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte, nos está entrenando para ampliar ese espacio y llenarlo con discernimiento, oración y paciencia. Hill hablaba de la importancia de entrenar la mente para enfocarse en lo que es constructivo, eliminando distracciones y provocadores que desvían del objetivo principal. La fe nos enseña exactamente lo mismo, pero yendo más allá. No se trata solo de enfocarse en metas humanas, sino de permanecer alineados con el propósito de Dios, independientemente de las presiones externas. Por su parte, Frankl nos recuerda que, incluso en circunstancias extremas, el ser humano mantiene la libertad de elegir su actitud. Esta es una verdad espiritual poderosa. Nadie puede robar tu paz sin tu permiso. Pablo, preso e injusticiado, aún así escribió cartas llenas de esperanza y gratitud. Eso no era optimismo ciego, era autocontrol espiritual fundamentado en la certeza de que Dios estaba al mando, incluso cuando la situación gritaba lo contrario. La gran conexión entre estas enseñanzas y la fe es que el autocontrol no es solo una habilidad de éxito, sino un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Es decir, no se trata solo de volverse más disciplinado, sino de volverse más parecido a Cristo.
Cada vez que eliges el silencio en lugar de los gritos, la paciencia en lugar de la prisa, la oración en lugar de la venganza, estás ejercitando exactamente aquello que Hill llamaría mente entrenada y que Frankl llamaría libertad interior, pero que la Biblia llama vivir en el espíritu. El espacio entre el estímulo y la respuesta es, en la práctica, el campo de batalla donde se decide tu victoria o tu derrota. Es ese instante minúsculo entre que algo sucede y tú reaccionas. Y aunque dura solo segundos, en él puedes cambiar completamente el desenlace de una situación. La mayoría de las personas viven de forma tan automática que ni siquiera perciben ese espacio. Llega el estímulo y casi como un reflejo la respuesta sale. Alguien dice algo ofensivo y ya rebates. Llega una mala noticia y ya te desesperas. Ocurre una provocación y ya vas al enfrentamiento. Pero cuando aprendes a percibir y habitar ese espacio, todo cambia. Ese momento es como un punto de control dado por Dios para que puedas escoger. ¿Voy a actuar según la carne o según el espíritu? ¿Voy a responder para satisfacer mi emoción o voy a responder para preservar mi propósito? Es exactamente aquí donde Santiago 1:19 se vuelve vivo. Ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse es precisamente alargar ese intervalo y permitir que la sabiduría entre antes de la acción. Viktor Frankl decía que en ese espacio está nuestro poder de elegir y en esa elección nuestro crecimiento y libertad. En el lenguaje espiritual podemos decir que en ese espacio está la oportunidad de entregar la situación a Dios antes de tomar cualquier decisión. Es ahí donde respiras hondo, haces una oración silenciosa, recuerdas la palabra y decides no ser gobernado por lo que sientes en ese segundo. Habitar ese espacio no significa tragarte todo y fingir que no sientes nada. Significa crear margen suficiente para que tu respuesta no sea solo un reflejo del momento, sino una decisión consciente alineada con tus valores y con la dirección de Dios. Eso requiere entrenamiento. Al inicio, quizá todavía caigas algunas veces, pero cuanto más lo ejercitas, más natural se vuelve. Ese pequeño intervalo es lo que separa arrepentimiento de orgullo, reconciliación de ruptura, avance de retroceso. Es como una puerta espiritual. Si reaccionas sin pensar, se cierra y el enemigo gana espacio. Si esperas, se abre para que Dios actúe. Por eso, para muchos, el mayor milagro no es que Dios cambie la situación, sino que cambie la forma en que reaccionamos a ella. El poder del silencio es una de las armas más subestimadas en la vida espiritual. En un mundo donde todos quieren hablar más alto, responder rápido y posicionarse en todo, elegir el silencio puede parecer debilidad, pero delante de Dios es señal de sabiduría y confianza. Silencio no es omisión, es estrategia. Es la decisión consciente de no gastar palabras, energía o tiempo en algo que no va a generar vida. Cuando respondes con calma o decides simplemente no responder, estás enviando un mensaje claro. No voy a permitir que esta situación me robe la paz o me saque del propósito. Eso no significa que estés de acuerdo con lo que se dijo o hizo, sino que entendiste que no toda batalla merece la pena lucharse con la boca. Algunas guerras se ganan de rodillas, en oración y no con argumentos. La Biblia nos da varios ejemplos de este principio. Jesús, ante Pilato y los líderes religiosos que lo acusaban injustamente, muchas veces guardó silencio. Podía haber desmontado cada acusación, pero eligió no defenderse con palabras porque sabía que su misión no era probar su inocencia, sino cumplir el plan del Padre.
Proverbios 17:28 incluso dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Espiritualmente, el silencio también es un escudo. Impide que palabras dichas en el calor del momento se conviertan en semillas de destrucción. Una vez que algo es dicho, no hay cómo volver atrás. Y es justamente por eso que el enemigo intenta empujarnos a hablar sin pensar. El silencio corta esa estrategia, desarma provocaciones, mantiene tu autoridad y muchas veces desconcierta a quien esperaba una reacción explosiva. Pero el silencio verdadero no es solo externo, es interno. No sirve de nada callar por fuera y explotar por dentro. El poder del silencio está en alinear el corazón con Dios en ese instante, permitiendo que Él sea tu defensa. Es como si dijeras: Señor, podría responder, pero voy a dejar que tú hables por mí en tu tiempo y a tu manera. Y hay algo casi invisible que sucede cuando actúas así. El mundo espiritual se mueve. Cuando no reaccionas en la carne, sino que eliges esperar en el espíritu, el enemigo pierde acceso, porque se alimenta de tu ansiedad, de tu ira y de tu precipitación. Al mantenerte en paz, cierras las brechas y mantienes el territorio seguro. El descanso como arma es uno de los conceptos más contraintuitivos para quien vive en una cultura que valora esfuerzo constante, defensa inmediata y acción sin pausa. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, descansar no significa ser pasivo o acomodado, sino confiar plenamente en que Dios está actuando entre bastidores, incluso cuando no ves nada sucediendo. Es elegir no vivir en modo lucha y huida todo el tiempo, sino permanecer en el centro de la paz que viene del Señor. El enemigo trabaja para mantenerte inquieto, porque sabe que un corazón ansioso es más fácil de manipular. Cuando estás agitado, tomas decisiones precipitadas, hablas sin pensar, creas problemas que no existían y pierdes la sensibilidad para oír la voz de Dios. Por otro lado, cuando decides descansar, le quitas el principal combustible que usa contra ti, tu prisa y tu descontrol. Ese descanso es activo porque exige disciplina. Necesitas luchar contra la ansiedad, rechazar invitaciones a discusiones inútiles, resistir el impulso de hacer algo solo para sentir que estás en control. Descansar es declarar con actitudes que tu confianza no está en tu capacidad para resolver, sino en la fidelidad de Dios para cumplir lo que prometió. Jesús nos dio este ejemplo innumerables veces. Incluso rodeado de demandas, críticas y amenazas, tenía momentos para retirarse a orar y renovar fuerzas. Sabía que actuar fuera del tiempo del Padre sería actuar fuera de la voluntad del Padre. Por eso, su fuerza estaba en el alineamiento, y ese alineamiento venía del descanso en Dios. El descanso desarma al enemigo porque él necesita de tu reacción para avanzar. Lanza provocaciones esperando sacarte del centro. Cuando no reaccionas, pierde el acceso. Es como un oponente que se prepara para luchar, pero encuentra a un adversario que no entra en el juego. La batalla que planeó no sucede y toda su estrategia se deshace. Isaías 30:15 dice: En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Es exactamente eso. Tu fuerza no está en tu agitación, sino en tu estabilidad. Un corazón en paz es como una fortaleza cerrada. El enemigo puede gritar afuera, pero no encuentra por dónde entrar. Entrega total es mucho más que una oración rápida diciendo: Señor, lo pongo en tus manos. Es una postura de vida. Es decidir que de ahora en adelante no serás tú quien intentará controlar cada detalle, manipular circunstancias o correr detrás de resultados a cualquier costo. Entregar es aceptar que
Dios es más sabio, más justo y más capaz que tú, y que Él sabe exactamente el tiempo y la forma correctos de actuar. El desafío es que entregar significa perder el control aparente que tanto nos da seguridad. Y digo aparente porque, en realidad, nunca tuvimos el control de nada, solo la ilusión de él. Cuando insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, nos volvemos como quien está en el asiento del pasajero, pero intenta sostener el volante al mismo tiempo, y en el proceso lo pone todo en riesgo. Cuando entregas de verdad, das espacio para que Dios trabaje. Es como si dijeras: Señor, no voy a seguir entorpeciendo lo que tú estás construyendo. Voy a esperar y confiar. Y es en ese espacio de confianza donde Él comienza a mover piezas invisibles, a abrir puertas que no sabías que existían, a cerrar caminos que te habrían perjudicado y a alinear circunstancias para que todo suceda en el momento perfecto. Esa entrega no es pasividad, es cooperación. Sigues haciendo tu parte, orando, siendo fiel, obedeciendo la palabra, pero sin intentar forzar lo que solo Dios puede realizar. Y es en ese equilibrio donde ocurren los mayores milagros. Piensa en José de Egipto. No tenía control sobre ser vendido por sus hermanos, ser preso injustamente o ser olvidado en la prisión. Pero en todos esos momentos se mantuvo fiel y confió en el tiempo de Dios. Y cuando llegó la hora, fue elevado a gobernador en un solo día. El mayor bloqueo para ver a Dios actuar es querer hacer las cosas a nuestro ritmo. La ansiedad ocupa el espacio que debería ser de la fe, y cuando la fe es sofocada, las puertas que Dios preparó tardan más en abrirse. Pero cuando entregas, abres camino para que lo sobrenatural suceda. Por eso, la entrega verdadera es un acto de fe, pero también de valentía, porque en el fondo exige que te posiciones contra tu propia voluntad de controlar y aceptes que Dios sabe mejor. Y cuando esa entrega es real, no importa lo que suceda en el camino, tendrás paz. Porque sabes que quien está conduciendo no se equivoca de ruta. La historia de José de Egipto es uno de los mayores ejemplos bíblicos de cómo esperar y confiar puede transformar el destino de alguien. Desde joven, José recibió de Dios sueños proféticos que indicaban que tendría un papel de liderazgo e influencia. Pero, en lugar de caminar directo hacia la realización de esas promesas, pasó por un proceso largo y doloroso, lleno de aparentes retrocesos. Fue traicionado y vendido por sus propios hermanos, tratado como esclavo en una tierra extranjera, acusado injustamente por la esposa de Potifar y echado a la prisión por un crimen que no cometió. Para cualquier persona, eso parecería el fin de la línea, la prueba de que Dios se había olvidado. Pero, incluso preso y olvidado, José no perdió su integridad, no dejó que el rencor tomara el corazón y continuó usando sus dones, incluso para servir y ayudar a otros. Lo más impresionante es que en cada una de esas fases, José mantuvo una postura que demostraba confianza total en Dios. No intentó forzar la promesa, no tramó planes para escapar por medios ilícitos, no se dejó vencer por el victimismo. Entendió que incluso en la prisión estaba bajo el cuidado del Señor y que cada paso formaba parte de un proceso mayor. Y cuando llegó la hora, el cumplimiento de la promesa fue repentino. En un solo día salió de la prisión para convertirse en gobernador de Egipto, la segunda mayor autoridad de la nación. Todos aquellos años de espera y dolor no fueron desperdicio, fueron preparación. La fidelidad de José en el proceso lo capacitó para lidiar con la posición que Dios tenía para él, porque lo que vivió moldeó su carácter, afinó su visión y lo hizo depender de Dios en todo.
El ejemplo de José nos enseña que esperar no significa quedar separado, sino permanecer fiel en el lugar donde Dios nos puso hasta que Él decida movernos. Confiar es seguir plantando semillas incluso cuando parece que el campo está seco, porque sabes que el tiempo de la cosecha va a llegar. Y cuando llega no hay prisión, acusación o traición que pueda impedir lo que Dios determinó. La obediencia silenciosa es una de las actitudes más poderosas que un hijo de Dios puede practicar, pero también una de las más desafiantes, porque exige que confiemos sin necesitar explicaciones inmediatas y sigamos firmes incluso cuando nadie está viendo o aplaudiendo. Es el tipo de postura que muestra madurez espiritual, porque no depende del reconocimiento humano para continuar haciendo lo que es correcto. Depende solo de la certeza de que Dios está al mando. Este tipo de obediencia sucede cuando entiendes que no siempre necesitas defenderte, explicar tus acciones o probar tu punto. Hay momentos en que la dirección de Dios es clara. Quédate quieto y espera. Y por más que la carne quiera actuar, responder o justificarse, el Espíritu elige alinearse con su voz. Es en ese silencio de fe que los milagros comienzan a suceder, porque estás dando espacio para que Dios trabaje a su manera y no a la tuya. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Una de las escenas más impactantes es la de Israel ante el Mar Rojo. El pueblo, asustado con el ejército de Faraón acercándose, quería reaccionar, huir o luchar. Pero la instrucción de Dios, dada a través de Moisés, fue: el Señor peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esa calma no era pasividad, era obediencia silenciosa que resultó en la apertura del mar y en la liberación del pueblo. La obediencia silenciosa es una forma de guerra espiritual. El enemigo espera que grites, discutas, te desgastes. Él se alimenta de reacciones precipitadas, pero cuando permaneces en paz y firme, no tiene dónde sujetarse. Tu calma es como un escudo que protege tu mente y tu corazón mientras Dios actúa. Y hay un detalle importante. Esa obediencia no es ciega. Está basada en la confianza que has construido con Dios a lo largo del tiempo. Es fruto de experiencias pasadas en Mindursiento, las que lo viste actuar cuando decidiste esperar. Es fruto de recordar que todas las veces que intentaste resolver a tu manera, el peso fue mayor, pero cuando entregaste y confiaste, las cosas fluyeron mejor de lo que imaginabas. Cuando practicas la obediencia silenciosa, no estás solo esperando un milagro. Ya estás viviendo en él, porque el milagro no es solo el resultado visible, sino también la transformación que sucede dentro de ti mientras esperas. Es en ese proceso que tu corazón es fortalecido, tu fe es profundizada y tu sensibilidad a la voz de Dios aumenta. Llegamos al momento de cierre, y aquí es donde el desafío se vuelve personal. Hasta ahora hablamos de confiar, esperar, callar, entregar y mantener el autocontrol. Pero ahora es hora de transformar eso en un posicionamiento real delante de Dios. No es solo escuchar el mensaje y pensar, esto es bonito. Es asumir de forma consciente y pública un compromiso de vivir de esa manera. Un acto profético comienza con palabras de fe, porque la Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Cuando declaras algo con convicción, alineado con la palabra, no estás solo expresando un deseo, sino liberando en el mundo espiritual una verdad que va a moldear tus actitudes y abrir camino para que Dios se mueva. Por eso, la invitación aquí es simple, pero profunda. Declarar con fe, de forma clara e intencional, que eliges confiar y permanecer. Puedes escribir o decir en voz alta: Señor, elijo confiar en tu tiempo,
Elijo permanecer firme, elijo no reaccionar según la carne, sino esperar en el Espíritu. Al hacer esto estás, de forma espiritual, levantando un estandarte y diciéndole al enemigo: no voy a jugar tu juego. Mi paz está blindada, mi fe es firme y mi confianza está en Dios. Este acto no es solo para el momento presente, sirve como ancla para los días en que las emociones quieran asumir el control. Cuando la presión venga, podrás recordar: ya decidí en cómo voy a reaccionar, ya entregué, ya confié. Y esa decisión anticipada te ayudará a no ceder en los momentos de mayor vulnerabilidad. Al declarar públicamente, también inspiras a otros a hacer lo mismo. Muchas personas a tu alrededor están luchando batallas parecidas y, al ver tu firmeza, pueden encontrar valor para también permanecer. Así es como nuestra fe se fortalece en comunidad, cuando no solo vivimos para nosotros mismos, sino que influimos y animamos a otros en el camino. Este es el punto final del guión, pero en la práctica es el inicio de un nuevo ciclo en tu vida. Vivir de forma intencional, no reaccionar por impulso, guardar el corazón, cultivar la paz y confiar en el tiempo perfecto de Dios. La prisa por reaccionar es uno de los atajos más peligrosos para abrir brechas espirituales, porque no da tiempo a que el discernimiento actúe. Cuando algo sucede y reaccionas inmediatamente, sin filtrar la emoción por la sabiduría y por la oración, es como si estuvieras firmando un cheque en blanco para las consecuencias, y muchas veces esas consecuencias cuestan caro. El enemigo lo sabe y por eso invierte tanto en crear situaciones que generen urgencia emocional. Quiere que sientas que hay que resolver ahora. No se puede dejar pasar, hay que responder al instante. Ese sentido de urgencia es una trampa, porque reduce tu visión y te hace actuar con base en el momento, no en el propósito. Es exactamente por eso que Santiago 1:19 dice que seamos tardos para hablar y tardos para airarnos, porque ese retraso no es debilidad, es protección. Cuando reaccionas demasiado rápido, corres el riesgo de decir algo que no puedes retirar, de tomar decisiones sin considerar todas las consecuencias o de crear heridas que llevarán mucho tiempo para cicatrizar. ¿Cuántas relaciones fueron destruidas por una conversación que duró minutos, pero que nació de un impulso de ira? ¿Cuántas oportunidades se perdieron porque alguien no pudo esperar para actuar en el momento correcto? La prisa por reaccionar también roba la oportunidad de que Dios actúe primero. Muchas veces, si esperas un poco más, Él mismo resuelve la situación de forma mucho mejor de lo que tú podrías. Pero cuando corres por delante, asumes una lucha que no era tuya y terminas desgastándote en batallas que podrían haberse ganado en el silencio y en la oración. Esa es la gran trampa. El enemigo no necesita vencerte por la fuerza si consigue hacer que te autosabotees. Sabe que basta empujarte a un estado de urgencia emocional, y tú mismo abrirás puertas que deberían permanecer cerradas. Por eso, la paciencia y el dominio propio no son virtudes opcionales en la vida cristiana, son escudos de guerra. Desarrollar un escudo interno es crear dentro de ti una estructura espiritual, emocional y mental que sea más fuerte que cualquier presión externa. Ese escudo no se construye de un día para otro, sino a través de decisiones diarias que poco a poco blindan el corazón y la mente contra las embestidas del enemigo y contra las propias trampas de las emociones. El primer elemento de ese escudo es la intimidad con Dios. Cuanto más tiempo pasas en oración, meditando en la palabra y buscando su presencia, más sensible te vuelves a su voz y más rápido reconoces cuando algo no viene de Él.
Es como ajustar el oído a una frecuencia. En medio del ruido, consigues identificar la dirección correcta. El segundo es la disciplina emocional. Esto significa entrenarte para no reaccionar automáticamente a los disparadores. Es el hábito de respirar hondo, evaluar la situación, preguntarte, ¿esta reacción me acerca o me aleja de mi propósito? Es entender que no porque sientas que necesitas hablar o actuar. De hecho, lo necesitas. El tercero es la memoria espiritual. Muchas veces, bajo presión, olvidamos todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Tener esa memoria activa, recordar libertaciones, respuestas y milagros del pasado, fortalece la fe para el presente. Es decirte a ti mismo, ya vi a Dios actuar antes y va a actuar de nuevo. El cuarto elemento es el posicionamiento consciente. No basta resistir el impulso. Es preciso decidir de antemano qué tipo de persona vas a ser delante de las presiones. Esto significa tener valores firmes que orienten tus respuestas. No voy a alzar mi voz para herir a alguien. No voy a tomar decisiones en el calor de la ira. Voy a entregar primero a Dios antes de actuar. Y por último, el quinto elemento es la paz cultivada. La paz no es un sentimiento automático que aparece cuando todo está bien. Se cultiva diariamente. Es como un jardín que necesita ser regado y protegido. Esto implica cuidar de tu salud física, seleccionar las voces y las influencias que permites entrar en tu vida y proteger tu tiempo con Dios como prioridad. Cuando estos elementos se vuelven parte de tu rutina, percibes que lo que antes te desestabilizaba ya no tiene el mismo poder. Situaciones que antes provocaban explosiones, ahora son enfrentadas con serenidad. Ataques que antes robaban tu paz, ahora encuentran una barrera sólida. Ese es el escudo interno, una combinación de fe, autocontrol y madurez que te mantiene firme, incluso bajo la presión más intensa. A veces, el mayor milagro no es que Dios cambie la situación a tu alrededor, sino transformarte a ti dentro de ella. Esto puede ser difícil de aceptar, porque nuestra tendencia natural es pedir que Él resuelva el problema, quite el dolor, acabe con la injusticia o abra ya la puerta que queremos cruzar. Pero muchas veces lo que Dios está realmente haciendo es moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para algo mayor que aquello que estás pidiendo. Cuando oras para que Dios cambie la circunstancia y no cambia, puede ser que Él esté trabajando en algo más profundo, cambiar tu perspectiva. Es en ese proceso que aprendemos a tener paciencia, a depender de Él de forma más completa y a entender que no todo sucede en nuestro tiempo. Es como un atleta que entrena con pesas. El objetivo no es solo levantar el peso, sino fortalecer los músculos para desafíos futuros. Esa transformación interna es lo que sostiene victorias duraderas. Porque si Dios te diera hoy la bendición que quieres sin antes preparar tu corazón, quizá no podrías mantener o administrar lo que recibiste. La prueba de eso está en la vida de personas que conquistaron algo rápido, pero lo perdieron todo por falta de estructura interna para sostenerlo. Cambiar por dentro también significa aprender a reaccionar de forma diferente. Aquella provocación que antes te sacaba de quicio ya no te alcanza de la misma forma. El miedo que antes paralizaba ahora es vencido por la confianza. La ansiedad que te consumía pierde espacio ante la paz que excede todo entendimiento. Y cuando ese cambio sucede, incluso si la situación externa tarda en cambiar, ya vives en libertad, porque ya no estás preso a las emociones o al caos alrededor. Además, esa transformación interna es un testimonio poderoso. Las personas a tu alrededor comienzan a notar que algo cambió.
Ven que, incluso en medio de la presión, sigues firme, con palabras de esperanza y actitudes equilibradas. Eso despierta curiosidad y abre puertas para que compartas tu fe. Al final, percibes que el proceso no fue solo sobre aguantar hasta que pase, sino sobre volverte alguien más fuerte, más sabio y más parecido a Cristo. Y cuando esa obra interna está completa, muchas veces la situación externa comienza a cambiar. También, no porque lo forzaste, sino porque ahora estás listo para vivir lo que Dios había preparado todo el tiempo. Si este mensaje habló contigo, si algo aquí encendió fe en tu corazón o abrió tus ojos para algo que Dios quería mostrarte, entonces no guardes esto solo para ti. Dale like a este video, porque eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas que también necesitan oír esta palabra hoy. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que van a fortalecer tu fe y tu caminar con Dios. Y compártelo con al menos una persona que sabes que está pasando por un momento de presión. Puede ser exactamente la señal que está pidiendo en oración. Recuerda, cada like, comentario y compartido no es solo engagement, es parte de una misión de esparcir esperanza y verdad. Así que únete a nosotros en esta misión y vamos juntos a impactar vidas.